ocasión es mi privilegio, en nombre de la Iglesia de Málaga, extenderles una cordial bienvenida. Donde quiera que ustedes se encuentren sintonizando este programa, les deseamos un feliz y bendecido sábado. A continuación voy a leer 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de fortaleza, de amor y de dominio propio. Ahí donde quiera que ustedes se encuentren en este momento, les invito a que nos unamos en oración. Oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque nos permites en este momento, en cualquier lugar del mundo, hacer de nuestros hogares un templo de adoración. Te pedimos una bendición especial para el pastor Jarid, que tendrá tu palabra en este momento. Acompáñanos en Jesús. Amén. Ahora les invito a que todos juntos entonemos las estrofas del himno Alza tu mirada. Poner a Dios primero puede ser difícil. ¿Cómo el ejemplo de Pedro nos puede ayudar a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas hoy?
Pedro fue uno de los primeros discípulos que Jesús llamó. Él era decidido y tenía confianza. En una noche de tormenta, Jesús se apareció al grupo como un fantasma que caminaba sobre el agua. Pedro fue el primero en hablar sobre su deseo de estar con Jesús, incluso si eso significaba saltar del bote y caminar sobre el agua también. Poner a Dios primero parecía fácil para Pedro, hasta que casi se ahoga. Mientras caminaba, Pedro dudaba. Mientras estaba siendo tragado por las aguas, debió sentirse avergonzado por haber fallado públicamente. Él era el que había pedido ir a Jesús, pero lo que sucedió fue que todos fueron testigos de su error. En medio de la desesperación, no es fácil poner a Dios en primer lugar. Pedro hizo eso, gritó pidiendo ayuda y Jesús lo salvó. Pero esta historia se repitió. Jesús fue arrestado y crucificado. Pedro había prometido estar al lado de Jesús, no importaba qué sucediera, pero Jesús le advirtió de su traición. Pedro no tuvo miedo, estaba dispuesto a morir por Jesús. Esto quedó claro cuando Pedro atacó a un soldado en Getsemaní. Lo que hizo Jesús a continuación sorprendió a Pedro. Jesús sanó al hombre y dijo que no necesitaba protección. ¿Qué podría significar eso? Pedro estaba listo para el conflicto y Jesús lo reprendió. Él siguió a Jesús a distancia y negó haberlo visto 3 veces esa noche, tal como Jesús lo había predicho. Como pudimos ver, poner a Dios en primer lugar en nuestros fracasos, confusión y vergüenza es prácticamente imposible. Solo a través del poder de Dios podemos aceptar su perdón y comenzar de nuevo. Más tarde, Pedro se convertiría en un excelente líder, ya que Jesús confió en él una y otra vez. Quizás fuiste infiel al devolver el diezmo y las ofrendas regulares el año pasado. Quizás hayas fallado. Poner a Dios primero significa pedir y aceptar el perdón de Dios hoy. Significa empezar de nuevo y confiar en Dios a través de nuestras finanzas. Pedro eligió poner a Dios en primer lugar y su ejemplo nos inspira a hacer lo mismo. Al devolver los diezmos y las ofrendas regulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar. Seamos chispas radiantes de luz muy brillantes, capaces de iluminar, regalando sonrisas, palabras bonitas, gestos de bondad. Hola a todos, la historia de hoy se titula El Espíritu Santo nos da poder. El versículo de hoy está en la Biblia en Hechos 1:8. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. ¿Sabéis cuál es la comida más importante del día? Muy bien, el desayuno. El desayuno nos da energía para todo el día, para poder correr y jugar. Tengo un reto para ti. A ver, intenta juntar ambos pies y saltar. Muy bien. ¿Sabes por qué puedes saltar? Porque tus músculos están fuertes. Cuantos más uses tus músculos, más fuertes se harán. Entonces tus músculos te dan poder. Ahora tengo algunas preguntas para ti. Cuenta hasta 10. Muy bien. Ahora, di las vocales. Excelente. ¿Y ahora qué edad tienes? Y la última, ¿de qué color es el sofá? Sabes mucho. ¿Y sabes cuál es ese poder? Muy bien, es el poder del cerebro. La comida te da poder. Tus músculos te dan poder. Tu cerebro te da poder. Entonces, ¿sabes quién nos da poder? Aparte de Dios. Muy bien, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, antes de irse al cielo, lo último que Jesús dijo fue: cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. ¿Qué clase de poder da el Espíritu Santo? Él da para tomar las decisiones correctas y poder conocer de su verdad. Y también predicarles a otros de Jesús que no lo conocen, y también que el Espíritu Santo les dé poder. Ahora, muy bien, has hecho las actividades, genial. Has hecho los ejercicios físicos
y has respondido todas las preguntas que te he dicho. Ahora vamos a orar. Querido Dios, gracias por darnos el poder del Espíritu Santo. Gracias por darnos el poder de tomar las decisiones correctas. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda el versículo de hoy, que está en Hechos 1:8. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. ¡Adiós! Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Antes de nacer fue elegido por Dios para librar a Israel del pueblo filisteo. Se hizo muy fuerte, más que un león. Venció a 1000 hombres con un hueso, ni siquiera un espada usó. Melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Pero a sus padres no quiso ir, a mujeres filisteas deseaba tener. Y en vez de ser juez del pueblo de Dios, fue un joven sin juicio que seguía su propio querer. Melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. De Dalila él se enamoró, y el secreto de su fuerza ella se lo contó. Cortaron sus cabellos, le hicieron mal, y Sansón perdió su fuerza convirtiéndose en alguien normal. Melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Pero arrepentido a Dios Sansón oró, él lo escuchó y su fuerza pronto restauró. Las columnas del templo de Dagón él derribó y a los filisteos derrotó. Sansón, melenudo y fortachón, que pidió una mente nueva y puro corazón. Sansón, melenudo y fortachón, que pidió una mente nueva y puro corazón. Sansón, melenudo y fortachón, que pidió una mente nueva y puro corazón. Sansón, melenudo y fortachón, que pidió una mente nueva y puro corazón. The whole earth shakes. I see His loving mercy washing over all our sin. The people sing. The people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna,
Hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudio sobre hombres y mujeres de fe, héroes de fe, especialmente personajes bíblicos que vivieron en el tiempo del Antiguo Testamento. Y hoy no va a ser menos porque hoy vamos a hablar acerca de Sansón, el nazareo. La historia de este héroe de fe la encontramos en el libro de los Jueces. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16 del libro de los Jueces encontramos la historia de Sansón, el nazareo. ¿Sabéis? En la Biblia se nos comenta varios detalles de su vida que son muy importantes y nos sirven de lección para nosotros. Quiero comentarte que cada tema de los que hemos tratado tiene una pequeña guía de estudio que está siempre en la parte de los comentarios, en la parte de el internet, y ahí puedes tú descargártela para poder tenerla y estudiarla o leerla, para poder compartirla incluso. Así que todos los temas que hemos estado tratando durante estos meses tienen una pequeña guía de estudio en PDF que tú puedes encontrar en la parte de los comentarios de este vídeo. Yo te animo a que la puedas descargar y la utilices para tu estudio personal. Sin más, deseo que en este momento, tanto tú como yo estemos animados y sobre todo contentos de que estamos hoy celebrando este día de sábado, este día de adoración, pero sobre todo, ya sabes, como siempre, tu Biblia ahí cerca para que podamos detallar algunos aspectos de la vida de Sansón, el nazareo. Así que vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a iniciar allí en Jueces. Jueces capítulo 13. En este capítulo encontramos a los padres de Sansón, Manoa y su mujer. Dice la historia, a partir del versículo 2, que allí se encontraban ellos viviendo y que tenían la desgracia o la situación de su vida que solamente ellos dos estaban en casa, no podían tener hijos. Y entonces dice en el versículo 3, Jueces 13:3, que a esta mujer, la mujer de Manoa, se le apareció el ángel de Jehová. Es una expresión maravillosa, un momento importante en la vida de esta pareja que no tenía hijos. Se les aparece el ángel de Jehová y el ángel de Jehová les dice que van a tener un hijo y les da una instrucción muy importante y requería que ella como madre viviese ya antes de que naciera quien luego sería Sansón, siguiendo estas instrucciones. Esto lo encontramos en Jueces capítulo 13, versículo 4. Dice, ahora pues no bebas ni vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Versículo 5 dice, pues concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Ese es el primer detalle que quiero resaltar de la vida de Sansón. Sansón, desde antes de nacer, ya Dios tenía un propósito para su vida. Él tenía ya en sus padres una base, un contexto familiar que le iba a ser propicio para el propósito y el plan que Dios tenía en su vida. Por eso él era ya desde antes de nacer escogido para una misión, para liberar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. En el tiempo de Sansón, quienes controlaban y odiaban y oprimían al pueblo de Israel eran los filisteos. Y Dios había puesto en sus planes la vida de Sansón incluso antes de nacer para que pudiese liberar al pueblo de Israel. Por eso le da estas instrucciones tan importantes, tan necesarias para el cumplimiento de la misión que nuestro héroe de fe, Sansón, tenía que hacer. Fíjate bien
que esta idea de ser nazareo no es una petición de la persona, sino que es un plan de Dios, un designio de Dios. Él es el que decide. Y es interesante que en el Antiguo Testamento solo encontramos a Samuel como también un nazareo que fue dedicado para Dios, que fue dedicado para un propósito divino. También en el Nuevo Testamento encontramos el caso de Juan el Bautista y el caso del mismo Jesús. Por eso es interesante que nosotros recordemos esta idea. Dios llama a las personas, no importa su condición, no importa cuál es su realidad. Él tiene un propósito para sus vidas. Él tiene un plan y un designio para su existencia. Pero hay que seguir esas indicaciones, esas recomendaciones que Él siempre deja para bien de sus hijos, para bien nuestro. Así que tú recuerda siempre que los planes de Dios se llevan a cabo a pesar de la normalidad y de la sencillez de los siervos que Él escoge. Los planes de Dios se llevan adelante en tu vida y en mi vida cuando nosotros decidimos aceptar ese llamado. Decidimos seguir sus instrucciones para que nosotros podamos cumplir el propósito por el cual Él nos ha creado, por el cual Él nos permite mantenernos con vida, con salud, con la integridad de un creyente en el tiempo que nos ha tocado vivir. Así que tenlo presente en tu vida. Dios te ha llamado, Dios te ha escogido, incluso antes de nacer, ya te amaba y quiere que su plan de salvación se cumpla en tu vida. Quiere que tú y yo desarrollemos como héroes de fe esa fe, la fe de Jesús, que solamente podemos aprender de Él y siguiendo sus instrucciones. Por eso también encontramos en la vida de Sansón una realidad que puede ser la nuestra. Como sabemos muy bien, Sansón creció, se desarrolló y evidentemente no era un enclenque, no era un debilucho. Sansón era un muchacho fuerte, se distinguía por su fortaleza física, por su agilidad física, pero tristemente, a pesar de que era musculoso, fuerte y sin duda tenía su atractivo, era débil en sus emociones, era débil en sus sentimientos y era débil en la comprensión de su misión. Era débil en ese sentido. A pesar de su fortaleza, tenía sus debilidades. Y de él podemos aprender, de sus debilidades podemos aprender también nosotros a saber sobrellevar las nuestras o con la ayuda del Señor poder vencerlas y fortalecernos en el espíritu. Y una de las debilidades que tenía Sansón era que tenía pues unas características muy caprichosas en su vida. Se dejaba guiar por sus sentimientos, por sus emociones. Y aquí encontramos en el capítulo 14, Jueces capítulo 14, a partir del versículo 1, nos dice lo siguiente. Dice que Sansón bajó a Timnat y allí vio a una mujer de las hijas de los filisteos. La belleza no es mala en sí, pero Sansón tenía el problema de que esa belleza que él contemplaba no solamente la contempló, sino que la deseó. Por eso fue a ver a sus padres y les rogó, como dice el versículo 2, que tomasen a esta mujer filistea para que fuese su esposa, para que fuese su mujer. Y fijaros en el versículo 3, Jueces capítulo 14, versículo 3 dice, y su padre y su madre, los dos juntos, le dijeron, no hay entre las hijas de tus hermanos en Israel una mujer, ni en todo nuestro pueblo, para que tú vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos.
Y fijaros la respuesta de Sansón. Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Me recuerda esta respuesta a la respuesta inmadura o infantil, no solamente de los niños, sino a veces también de nosotros como adultos. Cuando queremos algo, insistimos hasta que eso se cumple. Nos enfadamos y hacemos todo lo posible para que eso se lleve a cabo. Y el argumento es porque yo quiero, porque a mí me gusta, porque yo lo valgo, dicen otros, porque me apetece. Es sin duda un rasgo característico de inmadurez. Así que Sansón, aunque era fuerte, aunque tenía marcado un propósito que Dios quería para él, para que fuera el libertador de su pueblo, tenía esta debilidad. La debilidad de dejarse llevar por sus emociones, por sus sensaciones, por sus sentimientos. Este fue uno de los grandes errores que cometió Sansón, el deshonrar a sus padres. Así que apúntalo bien en tu mente, grábalo bien en tu corazón. Deshonrar a los padres trae siempre consecuencias negativas para nuestra vida. Que no sea nuestro caso, que aprendamos del error de Sansón. Aún así, pues Manoa y su esposa tuvieron que entrar en relación con la mujer filistea que a Sansón le gustaba. Y así vinieron, a partir de ese momento, problemas, dificultades y sobre todo actos violentos que realmente complicaron la existencia, sobre todo, de Sansón. En este tiempo en el que el pueblo de Israel estaba dominado por los filisteos, los actos de violencia era algo muy normal, tristemente era algo cotidiano. Y él, para poder vivir, en lugar de trazar una línea más parecida al amor de Dios, tristemente hizo que más actos de violencia se reflejasen en sus actos. Principalmente por no saber guiarse por el Espíritu Santo, sino todo lo contrario. Aunque el Espíritu Santo lo llamaba y lo fortalecía, Sansón, tristemente, esa fortaleza la usaba para causar más violencia y más daño. Por eso sabemos que en esa situación en la que él se encontró, el mismo capítulo 14 nos dice que en el banquete que estaban ahí celebrando previo a la boda con esta mujer, pues se le ocurrió a Sansón presentar un enigma, presentar un acertijo. Y esto lo encontramos en Jueces capítulo 14 en el versículo 18. Fijaros, al séptimo día de esa fiesta que estaban ahí realizando, antes que el sol se pusiera, a los de la ciudad les dijo: ¿qué cosa es más dulce que la miel? ¿Y qué cosa es más fuerte que el león? Y entonces ahí nosotros vemos que finalmente ese enigma, como sabemos, fue respondido, fue indagado. Lo descubrieron. Él pensaba que no, y por eso hizo una apuesta. Y sabemos que esa situación le trajo problemas, porque fue a tratar con los filisteos en la ciudad de Ascalón. Y ahí dice el texto en el versículo 19, Jueces 14, 19, que mató a 30 hombres. A 30 hombres para poder cumplir con la promesa de que si se descubría ese enigma, tenía que pagar con esas 30 túnicas.
algo tremendo, algo terrible, algo espantoso. Primeramente, como nazareo, no tenía que estar en una fiesta donde, como sabemos y podemos imaginar, había bebida alcoholizante. Pero aún así él estaba allí presente. No estaba siguiendo las instrucciones de Dios para el propósito en su vida. Deshonrando a sus padres y haciendo como a él le apetecía. Y cuando el Espíritu Santo quería influir en su existencia para poder llevar adelante los planes de liberación que Dios tenía para su pueblo, él actuaba con más violencia. Tristemente fue así. Y puede también suceder en nuestras vidas, cuando nosotros no seguimos las indicaciones que encontramos en la Biblia para nuestra liberación del pecado y de la esclavitud de la maldad. Por eso me llama mucho la atención que a partir de esa situación parece como que Sansón va cada vez a peor. Su situación espiritual y emocional no están fortaleciéndose como su cuerpo físico. Y para el desarrollo de todo individuo es necesario que tanto lo espiritual, lo emocional y lo físico crezcan a la par. No fue su caso. Sabemos por el capítulo 14 que también en un momento dado se encuentra allí saliendo de una cueva. Allí en el versículo 11 del capítulo 15, Jueces 15, 11, dice que allí estaba él escondido cerca de esa región en Judá. Y vinieron los filisteos porque estaban molestos por lo que había hecho, porque no solamente mató a 30, sino que también después se vengó por lo que le habían hecho a su novia, a su prometida, porque cuando él vuelve, resulta que el padre se la había dado a uno de sus supuestos amigos. Y entonces se molesta más y coge 30, si no mal recuerdo, 30 zorras, ahí dice el versículo 4, Jueces 15:4, y quema los sembradíos. Y entonces, en respuesta a esto, los filisteos matan a su amada novia y a la familia que iba a ser de él. Así que esto hace que la violencia continúe. Nunca se justifica un acto violento, porque solamente trae violencia. Y así pasó. Y vemos aquí otro momento también en el cual Sansón se equivoca, porque no acepta depender de la voluntad de Dios y del llamado del Espíritu Santo. Cuando se enfrenta a estos filisteos, ellos celebran porque viene atado y piensan que ya lo tienen derrotado. ¿Cuál es su sorpresa? Que sin mayor esfuerzo se libera, coge una quijada de burro, de asno, fresca. Ahí dice esto en el Jueces 15:15, dice, al ver la quijada de asno, aún fresca, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Fijaros cómo aumenta la violencia. Ya no solo 30, sino 1000 hombres. Tremendo. Es realmente impactante. Y ahí podéis estudiarlo. Y aún así Dios tiene compasión de él. Aún así Dios tiene misericordia de él y le hace un llamado para que recapacite, para que no se deje guiar por sus ideas, por sus impulsos, por sus sentimientos. Y le concede, como nos enseña el final de Jueces capítulo 15, le concede, como dice ahí el versículo 19, entonces dice, Dios abrió la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua. Y Sansón bebió, recobró su espíritu y se animó. O sea, Dios le está dando la oportunidad a Sansón de cambiar, de ir hacia el rumbo que él le ha marcado,
porque sabe que es lo mejor para él, porque él quiere que cumpla ese propósito de liberación para su pueblo. Pero Sansón tristemente no lo hizo así. Luego en el capítulo 16 vemos, lo podéis leer con más detenimiento, que se va a Gaza a visitar a una prostituta. O sea, su fortaleza física va en total contradicción con sus actos de fidelidad a Dios, con su integridad espiritual, con su voto de nazareo que él tenía desde antes de nacer. Y esto le trae más dificultades. Y finalmente, como nos enseña el capítulo 16, a partir del versículo 4 en adelante, encontramos la famosa historia de Sansón y Dalila. Sansón y Dalila, que incluso pues Hollywood se ha interesado o se interesó en su día en poder reflejarlo en un clásico que seguramente algunos hemos podido ver, Sansón y Dalila. Y ahí encontramos esta historia a partir de Jueces, capítulo 16, versículo 4 en adelante. Vemos cómo Dalila se deja sobornar. Sansón, cada vez llevado más por sus sentimientos y porque él pensaba que controlaba todo, se dejó engatusar. Y así fue entre broma y entre algo serio, entre broma burlona y algo serio, fue dejándose atrapar por Dalila y finalmente le confiesa que si le cortan su pelo, si le cortan su cabello, su fuerza desaparecería. Quedaría sin fuerza como cualquier otro mortal. Pero fijaros que Dalila lo intentó 3 veces y 3 veces Sansón no quiso marcharse de ahí, sino que siguió con ella. A la primera pudo haberse marchado, a la segunda, incluso a la tercera, pero no lo hizo. Se sentía fuerte, pero no estaba dependiendo de Dios. Y eso también debe ser una lección para cada uno de nosotros. Depender exclusivamente de Dios. No arriesgarnos al límite de la tentación. No arriesgarnos a hacer las cosas como yo creo que tienen que hacerse. Sansón tuvo la oportunidad de escapar, pero no lo hizo. Me recuerda el caso contrario de José. José en Egipto, cuando la mujer de Potifar lo quiso también engañar, lo acosó y él prefirió ir a la cárcel, pero eso sí, no permaneció, salió corriendo de allí. Sansón esto no lo hizo y esto sin duda fue también parte de su error. Y de ahí nosotros podemos aprender, porque el Señor es lo que desea para cada uno de nosotros en esta mañana. Sabemos cómo fue tratado Sansón por los filisteos. Dramático final. Una vez que Dalila cortó su pelo, cuando ya los filisteos lo atraparon, él quiso defenderse, pero no pudo. Y a partir de la última parte del capítulo 16 encontramos su historia hasta llegar a su muerte. Lo llevan a la cárcel los filisteos y le sacan los ojos. Esos ojos que se habían deleitado en la belleza de muchas mujeres que amó. Esos ojos que se habían deleitado en los paisajes que contempló. Esos ojos que habían visto fiestas y habían estado en sitios sin duda pues de diversión o paseando o estando con sus padres, los perdió. Ya no podía ver. Y se dedicó a girar una rueda de molino estando allí en prisión. Después de un tiempo, nos dice el texto, que pues los filisteos celebraron
a su Dios, ¿vale? A su Dios Dagón. Ahí encontramos en estos pasajes finales del capítulo 16 este momento. Y como una atracción de esa fiesta, pidieron que les trajesen a Sansón. Así que vino Sansón, guiado por un siervo. La gente se burlaba de él. Ahí estaba el enemigo número 1 de los filisteos. El que pretendió algún día que iba a liberar al pueblo de Israel. El que decían que iba a ser el libertador. El que decían que el Dios de Israel había escogido para librarlo. Y se burlaban de él. Y eso él no lo pudo soportar. Sin duda que su corazón y su mente se entristecieron porque él sabía que no era culpa de Dios, sino que había sido culpa de él y sus malas decisiones. Así que cansado, triste, pidió que se le apoyase en las columnas centrales de aquel magnífico templo, de aquel lugar. Y ahí fue donde proclamó esta oración de fe. La encontramos en Jueces capítulo 16, versículo 28. Dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego y te lo pido solo una vez más, oh Dios, para que de una vez pueda tomar venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y en ese momento, el Espíritu de Dios fortaleció a Sansón y pudo llevar adelante la liberación que Dios quería para su pueblo. Es muy probable que quizá no estaba planificada con la metodología que sucedió finalmente, pero el Señor siempre lleva a cabo sus propósitos porque Él es el que tiene el control de todas las cosas. Y por eso, a pesar de este dramático final, a nuestro héroe de fe, Sansón el Nazareo, lo encontramos en el listado de los héroes de fe, hombres y mujeres de fe. Ahí encontramos en Hebreos 11, del versículo 32 en adelante. Y con esto quiero terminar. Hebreos 11, 32 en adelante. Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos, por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, apagaron fuegos impetuosos, taparon bocas de leones, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Sansón sacó fuerza de la debilidad gracias al Espíritu de Dios. Y ese acto final me recuerda también lo que Jesús un día también hizo por nosotros. Él también extendió sus manos para que fuesen clavadas en la cruz y morir por ti y por mí, como Sansón. Sansón liberó a su pueblo, depositando su vida como sacrificio para poder llevar adelante la liberación del pueblo de Israel. También hoy podemos estar agradecidos al Señor por la fe de este héroe de fe. No podemos estar orgullosos de sus actos, pero sin duda que esas acciones nos dejan lecciones importantes para nuestras vidas. Pero sí que podemos estar seguros de que el Señor tiene para ti y para mí un plan, un propósito. Quiere que tú también seas un libertador,
para que muchos más le puedan conocer. Recuerda el compromiso que has hecho con Él. Recuerda que Él te escogió desde antes de nacer, que Él te ha dado unas instrucciones claras y precisas, que tú y yo debemos ponerle siempre en primer lugar, que no dejemos que las emociones, nuestras ideas, las situaciones que estamos viviendo nos hagan realizar acciones sin la aprobación divina, que cuando pidamos la guía del Espíritu Santo no sea para hacer nuestras propias planificaciones o nuestras propias apetencias, sino para que realmente sea para llevar el propósito para el cual tú y yo hemos sido llamados. Hombres y mujeres de fe, adventistas del séptimo día, para anunciar las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de que Cristo viene pronto a buscarnos. Si no somos muy fuertes físicamente como Sansón, es mi deseo que hoy puedas ser fortalecido para honra y gloria de Dios, sobre todo en lo espiritual. Ese es mi deseo para ti y yo espero que también tú decidas hoy fortalecerte en Cristo, que Él te fortalezca para honra y gloria de su nombre. Quiero invitarte para que puedas inclinar tu rostro y oremos juntos en esta mañana. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque también podemos encontrar en ella estos fallos, estos errores, para sacar lección para nuestra propia existencia. Gracias, Señor, porque en la vida de Sansón también encontramos grandes ejemplos para nuestra existencia. Sobre todo, el de estar dispuestos a dar nuestras vidas por la causa del Evangelio si es necesario. A darnos por completo y entregarnos en tus manos, Señor, pase lo que pase. Que aprendamos a confiar de ti, cual sean nuestras circunstancias. Hoy, Señor, quiero pedirte que todos los que estamos aquí conectados no perdamos los ojos como pasó con Sansón, Señor. Nuestros ojos espirituales, Señor, que no los perdamos, sino que tú puedas ungirnos en esta mañana con tu Santo Espíritu para que podamos ver con claridad, Señor, para que podamos recordar cuál es el propósito por el cual hemos sido llamados. Que anunciemos, Señor, que tú vienes pronto, que anunciemos tu amor a este mundo que necesita de ti y que en nuestras vidas, Señor, podamos consagrarnos a ti cada día más. Danos tu bendición, te lo pido por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, querida familia, que tengáis una buena tarde de sábado. Os mando un abrazo, que Dios os bendiga.